¿Qué tal, gente linda? Muy buenas noches desde acá de Brasil. Y hoy es un día muy particular, 12 de octubre. Eh, para aquellos que viven afuera de Brasil, en realidad para aquellos que viven en Hispanoamérica, dependiendo del país, hay diferentes nombres, pero en pocas palabras todos recordamos que un 12 de octubre de 1492 la historia cambió radicalmente para este continente americano. Y acá en Brasil no se dice absolutamente nada de eso. Se habla de que hoy, 12 de octubre, es el Día del Niño, como dicen aquí, Día de las Crianzas, y también el Día de Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona de Brasil, la Virgen Negra. Entonces, ¿por qué han elegido esa fecha, exactamente esta fecha, para poner esas dos conmemoraciones? No lo sabemos. Algunos piensan que es para tapar algo que fue, entre comillas, conquista de un imperio español y no portugués, porque acá hay mucha influencia portuguesa. Sea como sea, lo importante es que acá en Brasil no se habla de Cristóbal Colón, rara vez se menciona su nombre, y todo el mundo celebra el día del Niño o también el día de la patrona de Brasil. O sea, pusieron algo muy importante para de forma que no se hable de otra cosa. ¿Mm? Entonces, volviendo al tema, ¿qué significa el 12 de octubre para Hispanoamérica? En España se celebra el Día de la Hispanidad. Para aquellos que están en España, y saludo a esa gente linda, alguna gente linda que he conocido allá en España, celebran el Día de la Hispanidad. Para ellos obviamente es un día de celebración y es completamente entendible. Para los americanos, y ahí puede salir un poco a la luz, para algunos sale un poco el resentimiento, para otros sale un poco el fastidio o el dolor, sea lo que sea, pero es importante reconocer por qué Cristóbal Colón llegó a estos lugares. No sé si lo saben, pero él se inspiró mucho en Marco Polo. Hoy le contaba a mi hijito de eso. Le digo, ¿por qué Cristóbal Colón llegó acá? Porque él se inspiró mucho en eh, en otra persona que también nació en su país, en Italia, que era navegante y que se fue hacia el este y llegó hasta la China. E incluso llegó a comandar parte del imperio mongol de Kublai Khan, allí en la China, que estaba gobernada por el imperio mongol. Entonces, Cristóbal Colón se inspiró bastante Marcos Polo, en Marco Polo, y entonces él dijo, bueno, Marco Polo fue hacia el este, yo iré hacia el oeste. Y después de buscar varias opciones, encontró el apoyo del reino español, en aquel momento era el reino español de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que le dieron el apoyo, el financiamiento, especialmente Isabel de Castilla le dio el financiamiento para poder viajar hacia estos lugares en Tres Calaveras, Santa María de la Niña y la Pinta. Entonces, lo que pasó después, cuando zarparon del puerto de Palos, allá en el año 1492, viajaron hacia el oeste queriendo dar la vuelta al mundo y queriendo llegar hasta las Indias, hasta la India, porque en ese momento buscaban tejido, buscaban eh, también especias, porque no sé si saben, la comida en aquel momento era bastante insulsa, entonces buscaban especias que eran muy valoradas en Oriente Medio y especialmente en Extremo Oriente. Entonces, cuando Cristóbal, que era uno de los pocos que creía que la Tierra era redonda, en aquel momento incluso no se sabía eso, él zarpó y llegó hasta un paraje en República Dominicana que se conoce como Guananí. Entonces, él creyó haber llegado a las Indias y por eso llamó a las personas que encontraba en ese lugar, le llamaron indios. En realidad, indígenas.
o personas de pueblos nativos de estos lugares. Más allá del repaso histórico, es importante resignificar emocionalmente qué es lo que esto significa. Hoy en día sabemos muy bien lo que ha pasado y sabemos todas las atrocidades que han ocurrido en este continente americano. Más información van a encontrar en el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y en tantas otras bibliografías que pueden considerarse serias. Pero más allá del repaso de lo que haya ocurrido, todos sabemos muy bien que los pueblos indígenas en las Américas han sido totalmente diezmados. Ha habido una exterminación prácticamente, no solamente de personas, sino también de cultura, una exterminación cultural. A diferencia de lo que ha habido antes internamente en las Américas, que ha sido una dominación económica, por ejemplo, de los quechuas, que invadían otros territorios y dominaban económicamente otras regiones. Lo que han hecho después los españoles, los portugueses y bueno, después los ingleses y los franceses han hecho una exterminación que ha sido no solamente de personas, sino también de culturas. Todo lo cultural, las expresiones culturales que había acá en las Américas, ha sido prácticamente aniquilado. Por suerte, no fue todo aniquilado, sino casi todo. Los pequeños resquicios que han quedado de esta cultura tan valiosa acá en nuestro querido continente es fantástico. Desde niño yo leía historias con mi hermano recordaba que leía historias de leyendas de indígenas o leyendas aborígenes, creo que se llamaba ese libro. Y me transportó a la magia de aquellos momentos en los pueblos indígenas. Y siempre me identifiqué con los pueblos indígenas. Mi mamá es descendiente de pueblo indígena, españoles indígenas. Mi papá es descendiente de españoles y de italiano. Pero yo siempre me identifiqué mucho más con la parte indígena. Y eso es lo lindo. Entonces, recuerdo en aquel momento en Salta, donde me he criado. Nací en Buenos Aires y me crié en Salta. Mucha gente allá en Salta está, por lo menos en aquel momento, estaba muy dominada más que todo por un resentimiento, por un sentimiento de inferioridad. Y eso, por suerte, lo pude resignificar. Lo resignifiqué, pero tan intensamente que ahora, después de 20 años de búsqueda, de haber encontrado un mentor espiritual, Suryavan Solar, del cual algunos de ustedes habrán escuchado hablar, él y con toda su escuela en Cóndor Blanco me enseñaron a activar algunos poderes internos. Y ahora hemos creado una técnica de respiración consciente que es tan poderosa que en 10 minutos por día es suficiente para traer equilibrio al sistema nervioso autónomo, reduciendo los niveles de ansiedad y depresión sin efectos colaterales y ayudándonos a superar, a conquistar nuestra calma emocional. Hoy en día, debido al avance tecnológico y debido al avance de la, digamos así, civilización, se ha dado prioridad a todo lo que es mental, pero se olvidaron de hablar de la importancia del corazón. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que nos olvidamos de conectarnos a nuestra fuente divina, a nuestra fuente de conexión con nuestro yo soy, con nuestro espíritu, con nuestra chispa divina. Y esa falta de conexión ha hecho que 1.000 millones de personas en el mundo, según estadística de la Organización Mundial de la Salud, sufran de altos niveles de estrés o de ansiedad o de depresión o alguna otra patología que son incluso mucho más serias. Eso está alcanzando proporciones pandémicas. En la última pandemia eso se ha agravado terriblemente, pero no son todas malas noticias. La buena noticia de todo esto es que la sabiduría indígena, la sabiduría ancestral que ha quedado escondida y que después fue rescatada por personas extraordinarias como Suryavan Solar y otra gente similar, eso es lo que está salvando a muchísima gente. En solamente 3 minutos
Las personas sienten un cambio sustancial, sienten una paz interna, sienten esperanzas en este mundo tan loco, tan convulsionado. Entonces, sí, las noticias y todo lo externo va a seguir estando, pero cómo nos sentimos es nuestra responsabilidad. Y cómo nos sentimos no va a depender de lo que está pasando afuera, sino de lo que decidimos prestarle atención. Lo que enfocamos es lo que acaba siendo parte de nuestra vida. Si enfocamos, como está pasando la mayor parte del tiempo, en fuente de distracción, si nos enfocamos en todas las cosas terribles, después nosotros vamos a sentir eso en la vida. Pero si nos enfocamos en nuestro propio bienestar y decidimos cultivar gratitud, amor, compasión, agradecimiento, alegría, gozo, por tantas cosas que tenemos, por tener conexión a internet, por tener luz, por tener agua, por tener un techo, comida, por tener gente querida, gente que nos apoya, tantas cosas por las cuales debemos estar agradecidos. Si elegimos cultivar buenas sensaciones regenerativas por esos motivos, tenemos muchísimas más chances de sentirnos mejor, y además los niveles de estrés, ansiedad y depresión se reducen drásticamente. Según estudios científicos, y porque ya he trabajado como científico por casi 20 años, 10 minutos diarios de ese tipo de práctica alcanza y es suficiente para traer equilibrio a nuestro sistema nervioso autónomo, que tenemos la parte del sistema simpático, de lucha y fuga, y parasimpático, de descanso y digestión. Y estas técnicas hay varias técnicas de respiración consciente, pero la que hemos creado acá de manera intuitiva y creativa tiene base en la sabiduría indígena. El mensaje es el siguiente: a pesar de que hay muchos que están con un sentimiento de inferioridad porque creen que acá en América del Sur o en Latinoamérica está la cosa un poco más atrasada que en el resto del mundo, permítanme decirles lo siguiente: el conocimiento que está salvando emocionalmente a muchísima gente en el mundo viene exactamente de acá, de las Américas. Y acá en las Américas está el futuro que puede salvar al resto de la humanidad. Según varios estudios científicos, según algunos maestros místicos también, los que no cultiven un trabajo de autocuidado emocional, mental y espiritual, muy probablemente después van a ser afectados por niveles de estrés, ansiedad y depresión que van a ser aún más alarmantes y que pueden llevar a decisiones de vida terribles. El estrés descontrolado lleva a un comportamiento violento, la ansiedad puede llevar a otros desórdenes mentales, psiquiátricos. La depresión severa puede llevar a casos de suicidio. Entonces, hay muchísimos estudios al respecto de eso, pero lo más importante es que acá en América Latina fue creada esa técnica tan poderosa y fue creada de manera intuitiva y creativa, y después fue verificada científicamente. Los estudios científicos que hemos realizado aquí muestran que esta metodología que fue creada acá en las Américas es superior a otras que ya existen en el mercado y de la cual todo el mundo habla, inclusive de los principales competidores mundiales que están en Estados Unidos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen la gente que está en el desafío que ya estoy llevando a cabo en desafío gratuito de 5 días de coherencia cardíaca. Hoy vamos en el día 4, y si tienen interés y saben hablar inglés, pídame el enlace, yo lo voy a invitar. Ahí van a ver los testimonios de esas personas. Hay gente que dice que nunca en su vida, jamás en su vida han sentido una calma mental o han podido aquietar su mente y sentir paz sincera, honesta y verdadera en toda su vida. Hay gente que pudo viajar a Malasia y está camino a Bali gracias a haber hecho estos ejercicios 10 minutos por día. Se conectó con su decisión, se empoderó y ahora tomaron decisiones y empiezan a viajar. Desde Noruega hasta Bali están llegando. Se están mudando, no están yendo a pasear, se están mudando, están cambiando de vida radicalmente. Hay otras personas que han salido de casos casi de suicidio, de depresión severa.
Y hay así muchísimos casos de gente que está siendo rescatada. Ellos decidieron rescatarse porque están llevando a cabo estos ejercicios que le estoy disponibilizando. Esto está disponible también no solamente en inglés, sino también en portugués y en castellano. Y hay una cliente acá en Brasil que, pobrecita, estaba encerrada en casa, no sabía qué hacer, estaba desesperada. Una sola vez que pudo salir de casa, hizo la sesión de entrenamiento de biofeedback de coherencia cardíaca conmigo. Se fue después de la sesión con una sonrisa, boca a boca, y después hizo el entrenamiento de 5 sesiones semanales, salió de ese estado depresivo, redujo lo ansiolítico y lo antidepresivo y empezó a viajar. No solamente que pararon el ataque de ansiedad, sino que también podía llevar una vida normal y empezó a viajar por el mundo en cruceros. Entonces, esto que le estoy hablando es algo que tiene raíces indígenas, orgullosamente indígenas, aunque también honro mi origen biológico europeo. Pero lo importante, y es el mensaje que quiero dejarle acá, es que todo lo que tiene origen indígena, especialmente conectado a la madre tierra, es lo que va a salvar la salud mental de miles de millones de personas en el mundo. Si esto tiene sentido para vos, escribí coherencia cardíaca y ahí te voy a enviar algunos regalos para que puedas hacer la práctica por tus propios medios sin costo ninguno. Te mando un abrazo y te deseo un feliz resto del mes. Hasta luego.